Hoy la mesa de En Perspectiva es mesa internacional. Voy a ir saludando a quienes nos acompañan. Ya escucharon la voz de Susana Mangana. Buen día. Hola, muy buenos. Ahora no te escuchamos porque el micrófono se fue. ¿Se fue? Sí, muy buenos días. Volvió. ¿Qué tal, Susana? Quizás escucharon también la voz de Rafael Mandresi, nuestro corresponsal en París, pero en estos días pasando sus vacaciones cortas en Montevideo. ¿Qué tal? Sí, así es. Buenos días. Lindo el cambio de clima, ¿no? Lindo el cambio cuando uno viene de un clima donde hay más o menos 38, 39 grados. Te puedo asegurar que el grado que decías recién no es tampoco muy molesto. Lo ideal sería un promedio. Una cosa en el medio no estaría mal. Bueno, sigo con los saludos a Nicolás Albertoni, que habitualmente participa de estas mesas desde Washington, pero hoy está en otro lado, en Santiago de Chile, ¿verdad? Así es, Emiliano, más cerca, llegando acá a Uruguay, pero en fin, unos días antes en Santiago, trabajando aquí en Cancillería en unos proyectos sobre integración económica, así que en fin, más cerca de Uruguay, pero bueno, falta todavía una semanita de estar por ahí. Te estoy viendo en la pantalla, los oyentes que están siguiendo esta mesa a través de internet, en el video de enperspectiva.net también te están viendo. ¿Dónde estás? ¿En el hotel? ¿Qué es eso? No, ahora me busqué un espacio dentro de Cancillería para poder hablar un poco más en silencio, pero no, concretamente un saloncito dentro de Cancillería. No, porque desde que Rafael Mandrés instauró la moda de la cocina, sí, con sus cacharros, siempre hay una curiosidad especial por saber cuál es el ambiente donde está el que participa desde afuera, ¿no? ¿Cómo le llamas? ¿No son cacharros? ¿Qué son? No sé, cacharros son utensilios. Un poco... Sí, mejor, cacharros parecen... No, está bien, sí, son en cacharros. Le decimos cacharros. Uno se imagina cosas de cobre y de bronce lindas. No, es una cocina muy ordenadita. Es ordenada, eso sin duda, pero no, tampoco cobre y bronce, no me da para tanto. Bueno, y por último saludo a quien por primera vez nos acompaña, Janina Olivera, periodista, analista, editora en Montevideo de la agencia France Press. ¿Qué tal, Janina? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Vamos al primero de nuestros temas. Zarif y Kerry merecen el Premio Nobel de la Paz. Ese mensaje fue escrito ayer por un emocionado ciudadano iraní en su cuenta de Twitter. Alude al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, y al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y refleja de algún modo el clima con el que se recibió en Teherán la noticia que muy temprano, hora uruguaya, sobre las 8, llamaba la atención de todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo anunciaba así desde la Casa Blanca. Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our Hoy, international después de 2 años de negociaciones, Estados Unidos junto a nuestros socios internacionales hemos alcanzado algo que décadas de animosidad habían impedido: un acuerdo de largo plazo con Irán que impedirá que ese país desarrolle armas nucleares. Este acuerdo, al que aludía Obama, fue el fruto de tratativas entre Irán y el llamado Grupo 5+1, que integran los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, más Alemania. Entre sus principales disposiciones establece que el gobierno de Teherán se compromete a reducir 2/3 las centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio, que no solo proveen combustible nuclear para plantas de producción de energía eléctrica, sino que también pueden servir para desarrollar armas atómicas. También se habilita el ingreso de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica para que lleven a cabo los controles que se consideren necesarios. A cambio de estas y otras concesiones, a Irán se le levantarán las sanciones que le había impuesto buena parte de la comunidad internacional y que implicaban un bloqueo comercial y económico. Una noticia muy importante, un hecho político de primera magnitud, ya hay cantidad de repercusiones. Quiero saber cómo lo están viendo ustedes. Susana, casualmente tu editorial de ayer, sí, a las 8 era sobre este asunto. Claro, porque a mí, evidentemente, como ya sabes que sigo los acontecimientos a diario de lo que ocurre en Oriente Próximo, pero también lo que viene siendo ya este deshielo en la relación entre Estados Unidos principalmente y otras potencias occidentales, sobre todo europeas, con Irán, me parecía un hecho importantísimo. Ya era algo cantado que ese acuerdo, y así lo decía el editorial, era cuestión de voluntad política,
política, porque aquello de si reducimos tantos kilos de uranio, si cerramos tantas plantas centrifugadoras, es simplemente lo numérico. Hay que ver lo que esconde atrás y las implicancias que tiene ese acercamiento de Estados Unidos tras décadas de aislamiento internacional hacia Irán, y eso está poniendo muy nerviosos a los países árabes en el propio Golfo. Fíjate que es sintomático de que un joven estudiante joven, ya no tan joven, hombre, es un chico joven pero casado con niño, quiero decir, un estudiante de máster aquí en Uruguay que es iraquí, me llamó y me dice: profesora, yo lo estoy tutoreando en su tesis, me dice: profesora, se acabó, es el fin del mundo árabe, y estaba visiblemente preocupadísimo, porque claro, como diciendo, Irán ahora nos va a hacer de polvo, ¿verdad? Entonces le dije: bueno, nos vamos a sentar, quiero conocer tu opinión, quiero saber por qué dices esto. Entonces hay repercusiones también a la interna de otros países en la región, y esto está trastocando las alianzas, las relaciones en Oriente Medio, y yo quiero que eso no quede desapercibido en Uruguay. En Israel la reacción fue negativa. Error histórico. Error histórico, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu. Fue quizás la única reacción negativa, ¿no? ¿Ustedes observaron otras? La más frontal, por lo menos. La ¿no? más frontal fue decididamente la de Israel. Incluso Arabia Saudita, que es un gobierno sunita opuesto a los chiitas de Irán, fue muy moderado en su reacción. Y básicamente lo que dijo fue, que la influencia de Irán en estos momentos, que financia o apoya movimientos chiitas en Yemen, en Siria, que la intervención, si baja la intervención de Irán, entonces es una oportunidad en la región para un poco también asentar las cosas, porque hay dos modos de verlo, ¿no? Un poco tu estudiante planteaba miedos, pero también se abre una puerta, porque eso es lo importante del acuerdo, ¿no? Más allá del acuerdo en sí mismo, puntual del tema nuclear de Irán, que además era más una percepción de Occidente, porque Irán toda la vida dijo que y Estados Unidos tiene armas nucleares, Israel también las tiene, y Pakistán. O sea, el tema es que a partir de ahora, es decir, ¿a qué da pie esto, no? ¿Qué cambia en el...? La expectativa está puesta del lado, por ejemplo, de potencias occidentales, en que esto cambia Irán, ¿no? Lo cambia internamente y lo cambia en el papel que juega en la región. Claro, lo quita del aislamiento que tiene desde hace muchísimos años, ¿no? Del 79, para ser exactos. Sí, 35 años de aislamiento. No, pero que lo cambie en cuanto a su, por ejemplo, posicionamiento político en la región, ¿no? Al revés, Estados Unidos y Barack Obama en particular tienen mucha esperanza en Irán como estabilizador. Claro. Claro. ¿No? Y sí, porque juega un rol importantísimo. Hay que acordarse que allí las guerras sectarias que esconden guerras civiles, justamente hay una injerencia de Irán, nos guste o no, facilitada por lo que fue la invasión a Irak en el 2003, pero bueno, eso lo podemos comentar después. Rafael, ¿tus primeras impresiones? Sí, hay varias cosas. La primera, para ir en el sentido de que apuntaba Susana al comienzo, hay que insistir, me parece, en el hecho de que en la región las tres principales potencias militares no son árabes: Israel, Turquía, Irán. Lo cual genera precisamente una situación complicada desde el punto de vista de los países árabes. En segundo lugar, este acuerdo de ayer, al que yo no le atribuyo una importancia trascendente, y me gustaría decir por qué en un segundo, pero tiene por lo menos un perdedor, que es Israel. El gobierno israelí y su estrategia, que ha fracasado rotundamente. Es decir, el error histórico es el de Netanyahu, en la manera en que ha querido conducir esto desde que comenzó este proceso de negociaciones, y en particular en los últimos tiempos. Aunque en las declaraciones que yo leí de Netanyahu hay una cosa en la que creo que tiene razón, y es que de todas maneras esto no cambia un milímetro en las pretensiones hegemónicas de Irán en la región. En segundo lugar, tal vez convenga recordar que este asunto de la energía nuclear en Irán está lejos de ser una cosa nueva, data del 53. Por favor. Con la colaboración de Estados Unidos en el 53, o sea, algunos años después de que Estados Unidos tiró sus propias bombas en Japón, se puso en marcha un programa nuclear iraní que en el 79 Khomeini detuvo.
y que volvieron a activar después de la guerra con Irak, precisamente a raíz de la guerra con Irak. Es decir, es una cosa bastante complicada, donde el asunto se puso más tirante durante el periodo de la presidencia de Ahmadinejad, donde esa energía nuclear pasó a ser reivindicada como un derecho, incluso con eventuales aplicaciones militares. Lo que pasa es que, entre tanto, Irán había firmado el Tratado de No Proliferación, es decir, todo lo que sabemos que, en definitiva, condujo a la posibilidad legal, digamos, de presionar a Irán para que abandone cualquier veleidad de arma nuclear. Y en cuanto al acuerdo, son 10 años. Para un diplomático, 10 años es mucho tiempo. Para un país que se siente heredero del imperio persa es un pestañeo. O sea que tampoco hay que sobreestimar esto. Le da 10 años de plata a Irán. Porque ahora van a ir levantando las sanciones, y lo cual son 150.000 millones de dólares, creo yo, por lo menos de los haberes que tienen bloqueados en el exterior. Es decir, que le va a permitir al régimen un poco más de oxígeno, y dentro de 10 años veremos. Es gente que sabe esperar. De modo que creo yo, es un acuerdo interesante, muy bien vendido por la diplomacia occidental, en las últimas horas por lo menos, pero el que no es ni tan trágico como sostiene Netanyahu, ni tan maravilloso como se sostiene en las cancillerías. Ahí es importante, pero tampoco va a cambiar la faz de la tierra. Nicolás, dijimos que hoy estás en Santiago de Chile, pero ya tenés varios meses estudiando en Washington, así que conocés bien aquel ambiente, y sobre todo el ambiente, claro, de la capital de Estados Unidos, donde están las principales instituciones. Desde esa óptica, ¿cómo ves lo de ayer? Sí, de hecho, sumarle su nuevo opositor, usted mencionaba en Israel, pero mismo desde internamente Estados Unidos, los republicanos fueron otra voz muy fuerte, obviamente doméstica para los Estados Unidos, por el nivel del escenario internacional, oponiéndose a este acuerdo. Yo, como interesado básicamente de cómo está funcionando ahora la política de Estados Unidos, fui directo al presidente de la Cámara de Representantes, Josh Boehner, que fue enseguida salió a decir que se oponía a este acuerdo, y también usando otro tipo de palabras de las que usaba Israel, pero diciendo que justamente era un error para la diplomacia norteamericana firmar este acuerdo. Iba a generar una carrera armamentística que justamente iba a ser como lo opuesto a lo que se está buscando con esto, ¿no? Es decir, o sea que también hay otro actor opositor a esto, que es el interno de Estados Unidos, que son los republicanos. Pero sí decirles ahora cómo se va a manejar en la interna, ¿no? Esto debe pasar ahora el Parlamento norteamericano, hay un proceso de aprobaciones. Estrictamente, al no ser un tratado, no necesita ser ratificado por el Parlamento de los Estados Unidos, porque es un acuerdo entre partes, pero sí puede ser bloqueado. Entonces, es una estructura constitucional que, bueno, los más especialistas en leyes nos pueden ayudar, pero sí, eso sí puedo decirlo, ¿no? Que sí puede ser bloqueado el proceso. Pero Obama tiene la posibilidad de vetar y hacer que esto siga adelante. Sucede, aquí quiero dar la Nico, tiene la posibilidad de vetar y anunció que va a vetar, que si eso ocurre en el Congreso, él va a vetar. Pero quiero resaltar una cosa en eso. Obama, como sabe que está mudo en el Congreso, por así decirlo, es mayoría republicana, se vienen guardando varias cartas para usar el veto, ¿no? Es decir, no queda bien, vamos a decir, usar el veto en todas las cosas que los republicanos se opongan, pues sería también como no sería una buena imagen. Entonces, ahora sí da esta señal de que en esto sí lo va a usar, mostrando la importancia que tiene para el gobierno norteamericano, porque se viene guardando varios vetos el presidente Obama, sabiendo de nuevo, reitero, que está mudo en el Congreso. Entonces es una señal muy fuerte de quizás sea hoy el acuerdo más importante, y de hecho lo es para el contexto internacional en el que está la diplomacia norteamericana. En ese sentido, yo recomiendo a nuestros oyentes que vayan al New York Times y sigan una entrevista de 45 minutos que ayer mismo Obama le concedió a Thomas L. Friedman, uno de los columnistas estrella del Times, para explicar, para fundamentar el porqué del acuerdo. Razona, argumenta, se pone mucho cuidado. Obama está claro que básicamente está hablando hacia adentro, está hablando justamente para el Congreso, para los republicanos. Y entre otras cosas él dice, no me juzguen sobre si este acuerdo transforma a Irán, si termina la conducta agresiva de Irán hacia algunos de sus vecinos árabes,
o si conduce a la paz o a la tregua entre chiitas y sunitas. Júzguenme en este punto, dice Obama. ¿Este acuerdo previene la posibilidad de que Irán tenga un arma nuclear en los próximos 10 años? ¿Y eso es mejor para Estados Unidos, Israel y nuestros aliados árabes que cualquier otra alternativa que estaba sobre la mesa? Ese es el planteo principal que hace Obama, más allá de los detalles, de los puntos que incluye el acuerdo, ¿no? E insiste mucho en que esto es un acuerdo en base al control. Claro, y no en la confianza. Sí, no en la confianza, ¿no? Es un acuerdo de verificación y no de confianza, que eso, bueno, para los halcones es un matiz importante. Ahora, Obama tiene, creo, con este acuerdo una victoria diplomática que no ha tenido hasta ahora, porque todo más o menos le ha ido de mal en peor siempre, ¿no? Es decir, las negociaciones entre Israel y palestinos, es decir, todo como que ha tenido se ha ido como derrumbando de a poquito, ¿no? Las cosas. Y bueno, esto es como lo primero sólido que consigue, ya terminando su segundo mandato. Y con respecto a lo que decía Rafael... Ojo, esto, lo primero sólido en esa zona. En esa zona. Si lo sumamos a la reapertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, claro, tenemos dos goles, entre comillas, en la política internacional en muy poco tiempo, que de algún modo marcan fuertes pero lo que segundo pasa periodo. Es que las implicancias del acuerdo con Irán son, es decir, a nivel global, son mucho más extensivas que lo de Cuba. Lo de Cuba es importante para América Latina, es importante para Estados Unidos, es importante para Cuba, pero no tiene una onda expansiva como lo tiene lo de Irán, ¿no? Creo que son cosas distintas. Pero con respecto a lo que decía Rafael hoy de la importancia del acuerdo, yo creo que es muy difícil medir en un determinado momento la importancia de un hecho que puede ser o no histórico. Después pasó en el 79 con los acuerdos de Camp David, o pasó con el acercamiento con China y Estados Unidos. Es decir, hay momentos en la historia que pasan cosas que, bueno, medirlas ahora, no sé, el asunto es cuando pasa el tiempo, qué es lo que pasa, y ahí uno realmente ve la dimensión del asunto, ¿no? Es muy difícil medirlo y decir no es tan importante. Bueno, por lo menos simbólicamente lo es, porque son muchas décadas de muchos años de animosidad. No solo simbólicamente, o sea, hay que ver el contexto regional que tenemos hoy, el pantano que ha significado Irak para las tropas aliadas, pero sobre todo Estados Unidos, Afganistán, que tampoco la violencia remite, no se terminó con el problema de los talibán, todo lo contrario, hoy hay que negociar con ellos, porque siempre hubo que negociar con ellos, la solución no es militar. Y en el caso de esta nueva amenaza a la seguridad transnacional en que se ha convertido el grupo que yo llamo estrella del teleterrorismo digital, que es el Estado Islámico, bueno, evidentemente haya habido también empujones, manos negras varias, quizás Arabia Saudí, quizás Qatar, que coquetean muchas veces con el terrorismo, con la financiación de la ideología extremista radical suní, ¿no? Entonces, yo creo que sumar a Irán a la cancha es ponerle también unas reglas de juego. O sea, ahora está subido al partido de fútbol donde las potencias occidentales de alguna manera tienen esas reglas establecidas, y yo creo que no se sostenía, por otra parte, prohibirle a Irán desarrollar energía nuclear, con fines militares o no, se verá, mientras tenemos un club de privilegiados donde están Pakistán e India. Es muy difícil que alguien me convenza de que Pakistán es un país mucho más razonable que Irán. Irán es una potencia regional, nos guste o no. Podremos estar de acuerdo o no con los ideales de la revolución islámica, pero igual que toleramos al presidente Erdogan de Turquía, un país musulmán, y trabajamos por la adhesión de Turquía a la Unión Europea, tenemos que entender que Irán es clave no solo para Oriente Próximo, sino también para el anillo de Asia Central. Todos los países que acaban son musulmanes, son repúblicas exsoviéticas, pero su población es musulmana. Sí, yo entiendo lo que dice Janina. Lo que pasa es que honestamente estoy harto del abuso de la palabra historia. Esto es histórico. No hay un acontecimiento que cambie la historia, nunca lo hubo ni lo habrá. Esos son
ilusiones, y por lo tanto estoy de acuerdo, hay que esperar a ver qué resultados produce, pero junto con muchas otras cosas que ocurren al mismo tiempo, y con procesos que son internos de Irán y que tienen que ver con una serie de equilibrios que están en permanente movimiento. Por lo tanto, lo que yo voy es la reacción inmediata, y como el mismo tipo de comentario se puede hacer respecto de Grecia, la reunión, la cumbre de la última oportunidad, siempre hay una más. Es decir, todas esa dramatización a ultranza de los hechos, me parece que lo que hace es en el fondo simplificar las cosas, y esto no quiere decir desconocer la importancia y el interés que tiene este acuerdo, pero no cambia por sí solo de la noche a la mañana las cosas. Y un último apunte para completar el comentario respecto del control. Una de las preguntas que se hacían hace un tiempo era, bueno, ¿cómo hacemos si levantamos las sanciones para volver a ponerlas inmediatamente en caso de que Irán no cumpla? Bueno, encontraron un mecanismo que es bastante sutil, pero que no está nada mal, que consiste en que si alguno de los países del Consejo de Seguridad, de los miembros permanentes, considera que Irán viola los principios acordados, lo que hace es solicitar que se confirme en el Consejo de Seguridad, que se vote, por lo tanto, la confirmación del levantamiento de las sanciones, y en ese momento veta él mismo, y en ese caso las sanciones se restablecen automáticamente. Ese fue una de las preguntas que circulaba, y de hace 2 o 3 días me enteré que la fórmula que habían llegado a encontrar era esa, que parece un poco, es casi a la uruguaya, ¿no? Pero que no está mal en el fondo. Un poquito retorcida. Sí, bastante. Nicolás Albertoni. Sí. No, resaltar el punto que tú mencionabas sobre la nota de Friedman, que esto reitera nuevamente la política de Obama, que él la llamó, de hecho Friedman justamente escribía hace algunos tiempos atrás en el Times, que decía, bueno, el modelo del bien mayor, dicho traducido en fácil, porque justamente con el caso Cuba también busca el bien mayor, y aquí también con el acuerdo está decididamente a buscar el bien mayor, entendido por, es decir, si nos mantenemos igual, todo va a seguir igual como se conoce, pero aquí hay una posibilidad de ver la luz en el camino. Pero, y aquí cierro, también está el otro, ¿no? A mí me tocó tener de profesor a Robert Gallucci, que fue el negociador del acuerdo nuclear con Corea del Norte, allá en el 94, creo, el año pasado, y una de las cosas que me acuerdo siempre decía era, estos tipos de grandes acuerdos, como recién se oponía Rafael a acuerdos históricos, pero en fin, grandes acuerdos de seguridad, parafraseando un poco a Churchill, también tienen en que, bueno, sí se puede ser una luz y realmente se va avanzando, pero el tema es que el no cumplimiento de este tipo de acuerdo, la siguiente palabra que aparece es guerra, es decir, porque no, yo me niego a pensar de que los republicanos estarán abiertos a perdonarle al presidente Obama el incumplimiento de este acuerdo. Entonces, puede haber una presión muy grande ya en términos bélicos, por así llamarlo, o sea que es claramente una señal de paz, pero hasta tanto se mantenga y hasta tanto se respete el acuerdo. Susana. Sí, y muy rápidamente también no perder de vista que Irán está presionado desde adentro. Aquellos que festejan hoy más en la calle son los jóvenes. O sea, es un país muy populoso, 77 millones de habitantes. Los jóvenes y una clase media que está cansada ya de oír hablar de la parafernalia de la revolución jomeinista, ¿verdad? Es un país que ha evolucionado mucho, que se ha modernizado. Pero es que siempre fue un país a la vanguardia. No, lo digo porque desde acá tenemos un prejuicio, ¿no? Sobre todo a partir del tipo de gobierno que tiene, con el peso de esa religión tan conservadora, etcétera. Pero tan conservadora como la de Arabia Saudí, donde las mujeres no votan, donde no hay sindicatos, donde no hay partidos políticos. Claro, pero si decimos eso nos dicen que somos frívolas, querida. Entonces, pero pueden pilotar aviones, pueden pilotar aviones, será porque no se chocan el aire, es un chiste que ya lo he hecho antes. Pero a ver, volviendo al punto, ¿por qué Arabia Saudí es un aliado estratégico para Occidente y no lo puede ser Irán? Es verdad que con Ahmadinejad tuvo esos dichos y exabruptos que son totalmente condenables, y así se hizo desde la comunidad internacional, pero Rouhani tiene otro talante negociador y son persas, o sea, tienen longevidad, tienen una tradición milenaria, han sabido negociar, nadar y guardar la ropa, Entonces yo creo que realmente lo que tenemos que entender es que es bueno sumar y no restar, y en este caso no seguir con una rispidez en las relaciones y una confrontación. ¿A alguien le quedó alguna punta si cerramos? Sí, Janina. El tema del Estado Islámico, creo que también este acuerdo es importante porque da la oportunidad de ampliar una coalición y sobre todo con socios en una región muy convulsa, porque el Estado Islámico surgió es algo como casi inexplicable en la cabeza de los uruguayos o de la gente que vive de este lado del mundo.
es tan inconmensurablemente incomprensible, no sé cómo decirlo, es tan... Pero tiene su lógica, ¿eh? No, ellos prometen el cielo en la tierra, no, prometen está bien, crear pero- un nuevo pero estado bueno, Pero utópico. ¿por qué lo mencionabas? Porque Irán es un puede ser, es un potencial aliado de Estados Unidos y de la gente que quiere combatir a este surgimiento del Estado Islámico. Cuidado con los aliados de Estados Unidos. Ya No, ha tenido bueno, aliados sí. que después se han transformado. Está bien, está Digo, a la hora claro. de elegir aliados, y lo que, bueno, pero puntualmente en conozco este más gente más momento el inteligente. combate al Estado Islámico, es decir, se podría sumar. Es que lo que un necesitamos jugador- son líderes un jugador musulmanes importante. responsables que hagan hincapié en la lectura correcta del Islam, la interpretación de las Sagradas Escrituras de acuerdo a cómo se vive en el siglo XXI. Y ahí hay que depurar responsabilidades con estados que han financiado ese tipo de ideología extremista, Arabia Saudí el primero de ellos. Sí, claro. Desde la audiencia llegan varios mensajes. Uno de ellos, Susana, capaz que tú puedes ayudar. Gonzalo sugiere que sobre Irán veamos la película animada Persépolis. Sí, claro, de Sí. Marjan Satrapi. Claro, es Yo un no la vi, anime muy contanos, valioso. ¿de qué se trata? Muy rápidamente resume la historia de lo que ha sido el Irán moderno, contemporáneo, desde previo a la revolución islámica, que todo el mundo cree que es Jomeini y los ayatolás, pero en realidad los que la llevaron adelante fueron estudiantes, sindicalistas, el Partido Comunista Tudeh, que luego fueron aniquilados por el régimen. Pero vamos, resume muy bien y de manera muy gráfica los cambios que ha tenido ese país. El libro y el anime Persépolis son muy recomendables. que son Rafael. además, digamos, del punto de vista del dibujo, es estéticamente interesantísimo. Sí. Las dos cosas, el libro y la película.